Muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura de Cuba convocó a un tuitazo para este 20 de octubre en homenaje a la Jornada de la Cultura Nacional. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, desde su cuenta destacó la celebración de este día en las comunidades, en los barrios, en el corazón del pueblo. Es una celebración de todos los cubanos decididos a defender lo que somos, señaló, y transmitió su felicitación y abrazo a los escritores, artistas y trabajadores de la cultura. También desde esta red social, la Asamblea Nacional del Poder Popular envió una felicitación y destacó: orgullosos de nuestra cultura, que sigue siendo el escudo y la espada de la nación. La Casa del Alba celebró la fecha con un guateque protagonizado por niños de la Casa de la 10ª de Mayabeque, mientras que el Consejo Nacional de Casas de Cultura resalta la frase de la intelectual cubana Graciela Pogolotti, que define a la cultura como ancla de la nación, a la cual nos debemos ante todo. En una comarca de hombres y mujeres de pensamiento y acción, son muchos los que mantienen el compromiso con la obra cultural. Defienden la savia del arte y las letras en espacios comunitarios, escenarios, galerías y entregan conocimientos en la formación de las nuevas generaciones. Fundan desde y para la belleza. Convierten cada manifestación artística en anhelo espiritual que marcan el camino de hoy y de mañana. Propagan la cultura como la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio a sus males, como lo definiera José Martí desde sus principios éticos. El 20 de octubre de 1868, Perucho Figueredo y otros cubanos entonaron la bayamesa, pieza musical devenida himno nacional como símbolo de amor a la patria y del espíritu para luchar por la independencia del país. Con la riqueza de la cultura en Camagüey, recuerdan a través del arte a los protagonistas de aquella gesta gloriosa. Manos, pensamientos, iniciativas, talentos y vocaciones se unen con el compromiso por el arte desde la fuerza del trabajo y la utilidad. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con motivo de la Jornada por la Cultura Cubana, sesionó en el Museo Nacional de Bellas Artes un encuentro dedicado al aniversario 110 del natalicio de los artistas Rita Longa, René Portocarrero y Mariano Rodríguez. En el encuentro se ilustró el vasto legado de estas figuras de la segunda generación de la vanguardia cubana. La doctora Concepción Otero resaltó la capacidad de René Portocarrero para reflejar el color de Cuba. El curador del Museo de Bellas Artes, Roberto Cobas, se refirió a la abstracción en la obra de Mariano Rodríguez. Y la doctora Gillian Llanes subrayó que Rita Longa fue coherente con los cambios que experimentaron las artes plásticas en ese periodo. La edición definitiva de la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier fue presentada en la sede nacional de la UNIAC a propósito de las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana. Al encuentro asistieron Luis Morlote, presidente de la UNIAC, y la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Olga Gypsy González, además de relevantes personalidades de la cultura nacional. La obra de Alejo Carpentier continúa iluminando a la cultura cubana. Por ello, El siglo de las luces fue el texto escogido para celebrar este 20 de octubre entre escritores, artistas, intelectuales y presidentes de instituciones culturales. A 60 años de la primera edición de este clásico de la literatura cubana y universal, se presentó un nuevo volumen bajo el sello editorial Letras Cubanas. Por lo que resultó imprescindible ofrecer una edición que podemos considerar definitiva, con las correcciones oportunas, la actualización de algunos aspectos ortográficos menores, cuidando siempre de no traicionar en lo más mínimo el texto original de la obra. Quisiera destacar que en la portada de esta nueva edición del Siglo de las Luces se ha reproducido el cuadro de Monsú Desiderio, al que se alude repetidamente en la novela. Y esto también es un estímulo para la lectura de una novela que sigue iluminándonos en la comprensión del convulso mundo de hoy, que nos dice que no podemos vivir de espaldas a las contingencias históricas en medio de las cuales transcurre nuestra existencia. El escritor Rafael Rodríguez calificó el texto como un monumento de la cultura cubana que posee significativos valores literarios. También señaló que constituye un referente de la novela histórica y ha sido traducida a varios idiomas. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria
es vivir. La letra de nuestro himno nacional en la voz de Corina Mestre y la música añadieron sensibilidad y cubanía al encuentro. La pianista Lisa María Blanco y la orquesta de cámara del Conservatorio Amadeo Roldán interpretaron Habanera del Ángel, Preludio a Sofía y Danza de Fin de Siglo, joyas de nuestro pentagrama nacional compuestas por José María Vitier. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, quedará inaugurada la 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, bajo la dirección general de Biensay Valdés. A las 8:30 de la noche, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, tendrá lugar el tradicional desfile inaugural que mostrará en escena a los alumnos del taller vocacional de la Cátedra de Danza del Ballet Nacional, seguidos por estudiantes de la Escuela de Ballet Fernando Alonso, y a continuación las diferentes categorías de la agrupación danzaria hasta llegar a las primeras figuras de la compañía. También se presentará en la jornada inaugural del festival la obra Séptima Sinfonía, interpretada por los primeros bailarines Anet Delgado y Dani Hernández. Entonar las notas del himno nacional es una de las formas más hermosas de enaltecer la cubanía, destaca hoy un artículo del diario Granma. De la música del himno nacional se han realizado varias versiones a lo largo de la historia. A dos de ellas, del camagüeyano José Marín Barona, nos acerca el siguiente trabajo. El 20 de octubre de 1868 se entonó por vez primera el himno de Bayamo. Desde entonces se han realizado una veintena de versiones de la composición de Perucho Figueredo, dos de ellas compuestas por el camagüeyano José Marín Barona. Bueno, las dos versiones que José Marín Barona hace del himno de Bayamo se escriben aproximadamente ya a finales del siglo XIX, entre 1888 y 1900. Él las escribe a instancia de un certamen que sale en la prensa de la época para escribir una versión del himno de Bayamo, el que había escrito Perucho Figueredo, con la métrica inicial, porque Perucho escribe el himno primero, tenía 6 estrofas, luego es que se reduce a las 2 que conocemos hoy. Ambas versiones de Marín Barona tenían particularidades. Las versiones en sentido general se parecen desde el punto de vista musical, como es lógico, a la versión, al himno que escribió Perucho Figueredo. ¿Qué es lo que a mí me parece más interesante de estas dos versiones? Son las introducciones. O sea, las introducciones que son esos pequeños compases que aparecen antes de tarararara. Bien, esas dos introducciones, una es un poco más alegre y la otra es un poco más marcial. Esta, que tiene un poco de ese carácter un poco más marcial, es la más cercana a la que luego quedó definitivamente y que hoy conocemos, que se difunde en los actos públicos oficiales de la República de Cuba. Además de Marín Barona, casi una decena de camagüeyanos realizaron otras versiones del himno de Bayamo. Entre ellos, Emilio Agramonte Piña, Gaspar Agüero Barreras, José Molina Torres y Luis Casas Romero. El estudio de estas composiciones resulta primordial para preservar la memoria histórica de un suceso que marcó un referente para Cuba en cuanto a la consolidación de su identidad nacional y signó, por consiguiente, la celebración del Día de la Cultura Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Yusaris Benito y Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la felicitación a artistas, promotores, investigadores y quienes contribuyen con su quehacer a la cultura cubana, finalizan las culturales. Feliz tarde.